Hoy, sin embargo, coincido con ustedes en lo doloroso que es constatar la creciente erosión y decaimiento de la fe, con todo lo que ello conlleva, no solo a nivel espiritual, sino social y cultural. Situación que se visibiliza y constata, como ya lo supo señalar Benedicto XVI, no solo en el este, donde como sabemos la mayoría de la población está sin bautizar y no tiene contacto alguno con la Iglesia y a menudo no conoce en absoluto a Cristo, sino también en la así llamada región de tradición católica, donde se da una caída muy fuerte de la participación en la misa dominical como de la vida sacramental. Un deterioro ciertamente multifacético y de no fácil y rápida solución, que pide un abordaje serio y consciente que nos estimule a volvernos en el umbral de la historia presente como aquel mendicante para escuchar las palabras del apóstol: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. De una carta del Santo Padre Francisco al pueblo de Dios que peregrina en Alemania, Vaticano, 29 de junio de 2019. Bienvenidos al Club Dalroy. Podrán ustedes preguntarse por qué nuestro capitán Dalroy ha leído con ese acento argentino-belga este texto que habla a la Iglesia de Alemania en clave de resucitar, en clave de levantarse de una situación que es complicada. Y la razón de ello es que tenemos aquí la fortuna de contar con mi hermano, el padre Ignacio Rubio, legionario de Cristo, que desarrolla su ministerio en Alemania precisamente desde hace ya varios años, ¿no? Empezó primero en lo que los legionarios llaman las prácticas apostólicas, que es un periodo de su formación en el que ellos colaboran con la pastoral de la Legión y del Regnum Christi, como también un proceso formativo de preparación. Él ya en ese momento de su itinerario formativo estuvo en Alemania en un seminario menor, el primer seminario menor que se había fundado desde hacía siglos en Alemania y que lamentablemente ha tenido que cerrar, pero que ha dado muchos frutos a Alemania, que eso nos lo podrás contar después, Nacho. Bienvenido, dicho sea de paso. Muchas gracias. Y ha sido recientemente ordenado sacerdote, ya hace un par de años o 3, y desde entonces desempeña su ministerio sacerdotal en Alemania con grupos de jóvenes y en general haciendo muchísimas cosas, porque realmente te dedicas a hacer muchas cosas, ¿no? Si quieres, Nacho, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia estos años en Alemania, primero en el seminario menor y luego en estos últimos años de pastoral o de ministerio. Pues muchas gracias por la invitación. Y digo, son dos experiencias muy diferentes porque la experiencia en el seminario menor era una burbuja realmente. O sea, fundamos una institución que hacía muchísimo que no se daba. O sea, ya no existían seminarios menores en Alemania desde hace mucho tiempo, desde prácticamente antes del concilio. Y nosotros, viendo que había jovencillos, adolescentes, que se preguntaban o que tenían inquietud por la vocación sacerdotal, y habiendo ya varios alemanes que habían ido a un seminario menor a Francia, pues pensamos, ¿qué caso tiene que los chicos alemanes tengan que ir a Francia a aprender francés, tener que pasar todo el sistema escolar francés, si pues podíamos tenerlo en Alemania mismo, ¿no? Y gracias a Dios el cardenal de Colonia nos abrió las puertas en su momento, en el año 2008, y pudimos fundar allí un seminario menor que tuvo cada año un grupo de una media de unos 25 a 30 jóvenes muy buenos. En total han pasado por ahí ya hasta que lo hemos cerrado este año más de 170 jóvenes, de los cuales los que yo he conocido puedo decir que son excelentes, algunos de ellos religiosos. Tenemos ya el primer sacerdote exalumno, y bueno, el trabajo allí fue una burbuja en el sentido de que son chicos que venían con esa intención y pues venían de toda Alemania, porque no hay otro seminario en toda Alemania. Entonces ellos venían de todas las puntas de Alemania, de norte a sur, buscando un lugar donde poder pues sí, dar seguimiento a esa semilla de la vocación. Fue una experiencia preciosa, pero no reflejaba la realidad de la Iglesia alemana. Yo podía darme cuenta de lo que ellos vivían en sus parroquias, en sus casas, que muchas veces era simplemente erial, era la nada. O sea, no había pastoral, no había parroquias, no había sacerdotes, y ellos eran de familias que buscaban espiritualidad y que con esa inquietud sacerdotal acababan llegando a nosotros. Y ahí ya, pues, una primera experiencia de lo que es la Iglesia en Alemania tuve, pero mi experiencia personal fue muy diferente a la realidad de campo, ¿no? Porque yo vivía con esos chicos fantásticos, una experiencia muy profunda, ¿no?
Otra cosa ha sido el ministerio sacerdotal desde hace 3 años y medio, que pues vivo con los jóvenes en la zona de Düsseldorf, Colonia. La región de Renania del Norte es una zona muy poblada, hay muchas ciudades pegadas unas a otras que no os sonarán por el fútbol más que por otra cosa, ¿no? Porque a una distancia de 1 hora y media está Mönchengladbach, Dortmund, Leverkusen, Colonia, Düsseldorf, Bochum, muchas ciudades pequeñas. A 2 horas y media, 3 horas está Frankfurt. Hay mucha población de Alemania allí. Y la pastoral que yo hago con familias y con jóvenes pues es mucho más directa. O sea, me ha tocado en estos 3 años pues vivir ya 3 bautizos de adultos, 2 conversiones, acompañar a gente que no conoce quién es Jesucristo, ¿no? Y pues acompañar también a personas que llevan una vida espiritual muy profunda, ¿no? Es un mundo muy diversificado. Sí. Por tener así un mapa, antes de seguir con el tema, luego continuamos un poco con tu experiencia, pero por tener así un mapa más o menos de un poco geográfico religioso de Alemania, hoy en día más o menos cómo está distribuida la fe en Alemania. Famosamente el sur-oeste es más católico, o hay más católicos ahí. Luego uno esperaría que hubiera mucho luterano, pero resulta que no hay tanto, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo es un poco la radiografía religiosa de Alemania? Yo tengo una forma un poco simplista de describirlo, y es que conforme te vas al noreste, se va pues protestantizando o luteranizando, o simplemente vaciando el espectro, ¿no? De práctica religiosa. Como Mordor, ¿no? También está hacia el mismo sitio. Bueno, no. En realidad Mordor está más en la Tierra Media, es al sureste, pero... Otro friki de todo el tiempo, lo que veo, sí, aparte igual que sus hermanos, muy bien. Pero bueno, o sea, sí hay varias regiones que son tradicionalmente católicas, que es justo todo lo que sería la frontera con Bélgica, o la diócesis de Colonia, es una diócesis muy tradicionalmente católica, la Renania, Westfalia. Y el sur, el Baviera, ciertamente también tiene una tradición católica muy fuerte, aunque más que el suroeste, que conforme te acercas también a Suiza hay más, vuelve a haber también ahí más evangélicos o más calvinismo, ¿no? Uh-huh. De hecho, si vas al sureste, la esquina es la diócesis actualmente más católica de Alemania, la diócesis de Passau, muy pequeñita, pero según leí hace poco una estadística, sigue siendo un 80% de la población es católica. O sea, siguen siendo, es un porcentaje mínimo porque es una diócesis muy pequeña, una provincia muy relevante, pero que todavía sigue siendo muy católica. En el resto de Alemania esa cifra no viene ni al caso. O sea, y la práctica religiosa de ese 80% de bautizados católicos, o que oficialmente son miembros de la Iglesia Católica, es otra historia. Cada año baja una barbaridad. Bueno, a mí me sorprende mucho porque si vamos al siglo XX y vamos al Concilio Vaticano II, o sea, la Iglesia alemana en ese entonces era pujante. Entonces entiendo que ha habido un abandono de la fe progresivo en los últimos 50, 60 años que ha sido tremendo, ¿no? Yo creo que va a distintos niveles. O sea, la teología alemana siempre ha sido muy fuerte. Sí. De hecho, existe teología en las universidades públicas, en las universidades civiles. O sea, no tienes que ir a una universidad eclesiástica para estudiar teología, al contrario. Encuentras teología por todas partes. Grandes profesores de teología, y de hecho teología especulativa de altísimo nivel. Y ciertamente muchos de los padres conciliares eran teólogos alemanes de muy alto calibre. Después del concilio sí hay a ese nivel un dejar, por así decirlo, la fe viva por un cientificismo teológico que pues está haciéndole mucho daño. Realmente es uno de los, yo creo que es una de las semillas o una de las raíces del daño que está sucediendo en Alemania, ¿no? Una teología que a partir, poco antes, durante, después del Concilio Vaticano II se perdió la trascendencia, ¿no? Se inmanentizó. Me llamó muchísima atención cuando estuve en Tubinga, en el Tübingen Stift, una chica que estaba haciendo su doctorado con una beca y tal sobre teología medieval, y era atea. Atea, que no tenía ninguna vivencia práctica de ningún tipo de fe ni luterana, pero ella estaba con su beca estudiando teología. Nos metemos ya en un tema que es muy actual y es un berenjenal, porque la iglesia, tanto evangélica como católica, en Alemania son instituciones fuertísimas que pues tienen un impuesto eclesiástico que el Estado también favorece y respeta muchísimo. Ahí hay una convivencia
muy interesante de Iglesia y Estado, que son dos fuerzas muy fuertes todavía. Eso para nosotros españoles del siglo XXI es como... no nos cabe en la cabeza, ¿no? Pero ahí es como hace 150 años, no ha cambiado mucho. Y la Iglesia tiene una cantidad de propiedades desorbitada, tiene una cantidad de instituciones desorbitada y maneja una cantidad de personal desorbitada. Y muchos de los empleados de la Iglesia, agentes de pastoral, profesores de colegios que son propiedad de la Iglesia, o de institutos como consultoras, orfanatos, todo tipo de instituciones, tienen que estudiar teología para poder ejercer ese oficio, ¿no? Tú puedes ser agente de pastoral en una parroquia, haber estudiado teología en Alemania, en cualquier universidad, no tener ni una pizca de fe, no creer en Jesucristo, no creer en la presencia real en la Eucaristía y pues estar trabajando todos los días como agente de pastoral en la parroquia con un sueldo que te cubre tu vida. Pero que es un agente pastoral sin eso evangelizar y... hay un montón de proyectos preciosos. Claro. Hay un montón de proyectos preciosos que puedes hacer. Sí, también, o sociales, ¿no? Hay cosas que son muy imagino. secretariales, pero también, sobre todo, la fe, o lo que llaman fe, se ha vuelto también una actividad muy social. Y esto no solo a nivel de laicos, agentes de pastoral que son empleados de la Iglesia, claro, como si fuera cualquier otra empresa. Ya. O sea, hay que pensar que la Iglesia en Alemania que tiene es... fondos, que tiene una cantidad de... Sí. Tal cual. Es una empresa en la cual tú tienes gente que... Una pues, empresa, una ONG grande. Sí, como un segundo estado dentro del Estado, que tiene su propio funcionariado, que tiene la formación que tú le das y que se desempeña con un sueldo haciendo labores que favorecen la actividad de esa institución. Campamentos, grupos, acción social con jóvenes, con niños, con adultos. Hay un montón de actividades que sigues. De hecho, es un poco lo que llamaríamos vida parroquial en Alemania. Muchas veces es esto, es esta acción social a los distintos niveles, pero ya no se trata de una vivencia de una fe compartida en una comunidad, sino una acción social que organizada por una inercia, institución, una búsqueda de compartir vida comunitaria y tal, pero todo de una forma muy... sin estar arraigado en Cristo ni en la fe ni exactamente. en los sacramentos. Voy a hacer un comentario súper breve. No quiero hacerle injusticia a mucha gente que efectivamente está en estos puestos y que sí tienen una fe viva y que tienen una relación preciosa con el Señor, pero llama la atención. Esa es la realidad. Esa no es una condición para poder desempeñarte en estas... Exactamente. No. Y una pregunta, como una especie de cuña en la que no me quiero meter porque no es el tema, pero ¿es posible que algunas de estas personas estén participando en el proceso del sínodo, del camino sinodal alemán? Obviamente. Que es gente que sabe teología porque la ha estudiado para desempeñarse en estas funciones, pero que no tiene por qué tener fe ni tiene por qué tener... Exactamente, sí. Vida sacramental ni nada. Además eso es muy esclarecedor. Sí, efectivamente, muchas de estas personas, a nivel de la conferencia episcopal o a nivel de este camino sinodal alemán, esas son las personas que están ahí metidas. Y ahí tienes movimientos y tienes también grupos de presión ideológicos que efectivamente están ahí metidos, ¿no? Y es gente que trabaja para la Iglesia desde hace años o decenios, y que algunos de ellos, o muchos, no son gente que viva, que practique su fe. O sea, es gente que trabaja en esta institución que se llama Iglesia Católica, de la cual recibe un sueldo y que va a todas las reuniones del sínodo, ¿no? Haciendo este camino sinodal dentro de su jornada laboral. Totalmente, sí. Que es uno de los problemas que yo creo que se ha podido dar en algunos sitios, de pues que estoy trabajando, que con los niños tal, no me da, ¿sabes? Es la participación que ha bajado mucho en otros lugares. Me enredo un poquito más con otra cuestión, que a mí me gustaría volver a lo que tú haces en el día a día y demás, pero una última cuestión. Claro, esta gente ha estudiado teología. ¿Dónde ha estudiado teología? ¿Con quién ha estudiado teología? Porque eso me parece que también es muy relevante. Es decir, la Iglesia Católica alemana tiene capacidad de formación, tiene universidades, o esto es... Puedes tú irte a la Universidad de Heidelberg, por ejemplo, a estudiar teología, y eso, aunque tengas todos los profesores protestantes y estudies teología en el fondo protestante, eso sería válido. Exactamente, esa es la teología alemana. O sea, ahora mismo solamente hay una excepción que yo conozca, dos, pero una no está en Alemania, sino en Austria, ¿no? Los cistercienses fundaron hace unos años una escuela teológica y filosófica que se llama Santa Cruz, Heiligenkreuz, cerca de Salzburgo, cerca de Viena, que pues sí están dando una teología basada en Benedicto XVI y por muchos años ha sido como el único foco de teología católica tradicional a la cual te podías dirigir
si eras un católico practicante y querías tener una seguridad de que la teología que había estudiar es ortodoxa, ¿no? Es fiel al magisterio de la Iglesia. Pero muchos, la inmensa mayoría, lo voy a decir por mis pistolas, ¿no? Por mi opinión, pero yo creo que un buen 90% de los que estudian teología estudian en universidades. Sí, Hans King y toda la ética universal. Y estudian lo que el profesor de turno dé, ¿no? Que cada uno tiene su... Hay un montón de expertos en Biblia, de exégetas alemanes, que tienen teorías súper científicas y súper histórico-críticas y especulativas, pero que dices hace mucho tiempo que se separaron de la doctrina y del magisterio de la Iglesia, o de una tradición católica realmente tradición, ¿no? Que podemos llamar tradición con mayúscula, bueno, y también con minúscula. Y la otra excepción es en Colonia, que hace unos pocos años el cardenal Wölki fundó también lo que sería un Ateneo o un instituto de estudios teológicos, y lo hizo también con la conciencia de crear un instituto que fuera católico según la tradición de la Iglesia. Ha tenido muchísimos problemas. Tú has colaborado con ese instituto, ¿no? Yo he hecho ahí un semestre de investigación y pues espero en el futuro poder colaborar, porque está cerca de la sede donde nosotros vivimos, y creo que podría tener también un poco podría apoyar el proyecto, ¿no? Hay profesores muy buenos, y el intento es hacer también en el ámbito de la habla alemana una universidad que sea realmente católica, de doctrina católica, con una capilla real. Exacto, ¿no? Y más que eso también un lugar donde tú sabes, si yo quiero formarme según una teología católica, puedo tener la certeza de que si voy allí no voy a escuchar herejías en la clase, ¿no? Los seminaristas de Colonia, hasta que se fundó este instituto, estudiaban en Bonn, en la Universidad de Bonn, la universidad pública, que ha tenido una tradición maravillosa, en la cual también Benedicto XVI mismo, el profesor Ratzinger, fue profesor, o en Münster. Son universidades de muchísimo renombre, y donde hay una facultad de teología de muchísima historia, pero que pues ahora mismo no da ninguna garantía, ¿no? Absolutamente nada. Exacto. No sé si tú quieres preguntar algo sobre estos temas, porque es que si no, a mí me interesa mucho ver un poco la otra cara de la moneda, que es precisamente a lo que tú te dedicas, porque parece que precisamente el ministerio que tú desempeñas ahora mismo es como la respuesta a esta especie de institucionalización de la Iglesia, y que se centra mucho más en una atención personal, personalizada. Bueno, cuéntanos tú para empezar, ¿dónde vives? Que yo creo que eso es curioso. Sí, digo, vivo en Düsseldorf. Nuestra comunidad vive desde hace 20 años en una fábrica de mostaza en el aeropuerto de Düsseldorf. Tenemos ahí alquilado desde hace 20 años en el edificio de oficinas de una fábrica de mostaza, de una distribuidora de mostaza, que se llama Löwensenf. El último piso del edificio es nuestra casa. La hemos acomodado, ¿no? Mi cuarto es una oficina, es un cubículo, ¿no? de fábrica. Con una cama y un mueble. Que vives en el aeropuerto, es que vives en el recinto del aeropuerto. Exactamente, o sea, nosotros vivimos entre la terminal y la estación de tren, entre los aparcamientos del aeropuerto está el edificio de la fábrica de mostaza. Es como el ejemplo que yo utilizo siempre para hablar del espacio profano, ¿no? De donde pues la gente transita pero no se queda, no va. Pues ahí tenemos un convento en el aeropuerto. Hay puesto ahí, desde hace 20 años. Los tercios de Flandes para reconquistar. Literalmente. O sea, sí, nosotros le pagamos el alquiler al aeropuerto, es propiedad del aeropuerto, el terreno en el que estamos. Qué maravilla. Sí. Si Dios quiere nos vamos a mudar dentro de poco, pero llevamos 20 años ahí y más o menos ha funcionado. Y a la estación de tren, ¿no? Se van. Pasáis del aeropuerto a la estación. No, gracias a Dios. Un lugar un poquito más tranquilo. No muy lejos de allí, pero tranquilo. Y luego, ¿cuál es el foco de tu ministerio? ¿A qué te dedicas fundamentalmente? A mí me pidieron ir a Alemania para trabajar en la pastoral juvenil. De hecho, pues por hacer un puente con lo que estábamos hablando y mi pastoral actual, el provincial nuestro, el director de Alemania, cuando me invitó a venir o me pidió que si podía venir a apoyar la pastoral juvenil, me dijo, mira, tú vas a tener una pastoral pues muy bonita porque hay mucha necesidad. O sea, es un país que los jóvenes tienen mucha sed de espiritualidad y muchos no lo saben, pero en el momento en el que un sacerdote empieza a trabajar ahí con jóvenes, en cuanto ellos ven que les quieres ofrecer algo profundo, honesto, pues van a venir y pues vas a poder celebrar muchas misas, vas a poder acompañar a los jóvenes, pero prepárate porque muy posiblemente durante mucho tiempo no vas a escuchar confesiones, porque el pecado no existe en Alemania, ¿no?
Entonces, si no existe el pecado, la gente tampoco se va a confesar. O muy poquito, ¿no? Vas a tener poca pastoral de Borrón de y cuenta sacramentos. nueva y ahí está, ¿no? Ahí siguen. Eso es, o sea, cuando se pierde la trascendencia, pues todos los sacramentos pierden también su valor, ¿no? Por eso la fe ha perdido relevancia en la vida diaria de las personas. No, ha reducido muchísimo el número de bautismos, también de matrimonios, pero lo mismo la confesión sobre todo es lo que más se nota. La gente a veces sigue yendo a misa por tradición, pero muy pocos van a la misa dominical, ¿no? Entonces me dijo, prepárate porque no vas a confesar y prepárate porque para que alguien te pida dirección espiritual o un acompañamiento espiritual regular, un alemán que te coja confianza vas a necesitar años, 4 o 5 años, ¿no? O sea, va a haber desierto de por medio. Y mi experiencia fue muy diferente. O sea, llegué y a los pocos meses ya no me daba abasto. O sea, no tengo capacidad para atender a más personas. Escucho confesiones prácticamente todos los días. Y es precioso ver que efectivamente hay mucha sed. Y en cuanto tú les ofreces, Claro. el mensaje del Evangelio, en cuanto tú les ofreces los sacramentos, los acogen. Tienen muchísima sed. Es gente que honestamente en lo más profundo tiene mucha sed. Y si ven un mensaje auténtico, acuden a él, ¿no? Está faltando mucho un mensaje auténtico, está faltando mucho una pastoral directa con las personas que no sea lo que hablábamos antes, ¿no? Algo de una institución que simplemente cubre un expediente, Ya. como una empresa que ofrece unos servicios, ¿no? Y luego, en cuanto, pues imagino que al faltar la trascendencia en la sociedad, una sociedad que tradicionalmente había tenido como un foco importantísimo en la fe, ya, incluso desde el luteranismo y otras, ¿no?, denominaciones de protestantes, pero me imagino que la sociedad también se habrá visto con mucha repercusión, igual que estamos viendo en España, ¿no? El caso de pues, depresión en la juventud, ese tipo de cosas, cada vez menos niños, cada vez menos familias, cada vez menos matrimonios, que tú decías, ¿no? Entonces, un joven hoy que no vive esto, ¿qué vive? O sea, ¿para qué vive o qué...? Pues yo creo que eso lo podemos... No lo diferenciaría mucho de la realidad de España o de otros países europeos. O sea, si es una búsqueda del placer, el placer más rápido que puedas tener, o un poco el salir al paso en esta sociedad, ¿no? Materialista, consumista, pues tener aquello, lo básico que pueda tener y, sí, el mayor beneficio en el menor tiempo posible, ¿no? Ya. Viajes, ¿no? Experiencias. Exacto, experiencias de todo tipo, la búsqueda del éxtasis rápido. Hay muchísima... o sea, la vivencia de la sexualidad, por ejemplo, las formas de sexualidad que se pueden... O sea, todo lo que puedas experimentar en ese campo está al orden del día, ¿no? De todas las formas imaginables, ¿no? Sí, es una búsqueda una ansia que te busca llevar, ¿no? Sensaciones que te hagan sentirte, que te hagan estar en el ser de una manera... Mucha drogadicción también, o todo tipo de adicciones. O sea, hay adicciones también al juego, adicción a... videojuegos, muchísimas dependencias. El móvil, más fuertes que hay ahora mismo en Europa. Sin duda. Que te iba a preguntar, y a mí uno de los conceptos que más gracia me ha hecho, que más me ha llamado la atención de tu trabajo es precisamente tiene que ver con la fundación de un centro que es como el nexo de unión de todos los esfuerzos pastorales del movimiento Regnum Christi en Düsseldorf, ¿no? Que es la Apostle House famosa. Exacto. ¿Nos podrías explicar un poco el concepto y cómo funciona? Pues la casa que hemos fundado hace ya casi 5 años, creo, 5 años por ahí. Es una mezcla de dos elementos. Uno, en este desierto espiritual que es Alemania, por lo que os he ido describiendo, es ofrecer un oasis. En el cual tú sabes, bueno, aquí hay una casa en la que yo voy a encontrar comunidad, en la que voy a encontrar espiritualidad, en la que voy a encontrar formación, sobre todo en la que voy a encontrar sacramentos, vida sacramental, la presencia del Señor, una capilla, adoración, misa, confesión regular. Confesión todos los días, regular, sí. Es un oasis para cualquier persona que tenga sed. Y si ya solo fuera eso, creo que hubiéramos dado en el blanco. O sea, realmente ahí ya estarías ofreciendo una solución a una necesidad del lugar, de la sociedad alemana. Además, pretende ser también un trampolín. O sea, no solo un oasis, sino un trampolín en el cual una persona que llega a este oasis, que llega a esta comunidad, que bebe de esta agua, pueda después, por lo llena que está, transmitirlo.
porque si creáramos nada más así sería algo muy... Ya. Nos volveríamos también con el tiempo, creo, irrelevantes, ¿no? O sea, no estás permeando la sociedad del mensaje cristiano. Tiene que ser un oasis, sin duda, y es precioso que lo sea, pero también lo que buscamos y lo que queremos, y creo que también de alguna manera ya lo estamos logrando, es que estas personas que vienen a la comunidad, que hacen la experiencia de una fe viva, la puedan transmitir, sea en sus lugares de trabajo, sea en sus propias parroquias, tratando de llevar un poco más de vida, el entorno familiar, en cualquier lugar social en el que se encuentren, ¿no? También en la universidad. Y ahí convivís vosotros sacerdotes con consagradas, con laicos, que desempeñan ahí también labores de pastoral con la gente, ¿no? Exactamente. O sea, la idea también es ahí romper un poquito los esquemas de que cada uno trabaja por su lado e intenta hacer lo mejor que puede por sí mismo. Si queremos apostar por una comunidad de vida cristiana, pues tenemos que ser los primeros que lo vivimos, sí, ¿no? Y los primeros que estamos allí. O sea, para mí mucho, desde el principio que llegué a Alemania, mucho de mi pastoral era, yo lo decía, pastoral de abrir la puerta, ¿no? Porque además estábamos en plena pandemia y no había tampoco mucha posibilidad de ofrecer pues sacramentos a gran escala o grandes eventos de formación. Ahora sí, gracias a Dios lo podemos hacer, pero desde aquel entonces era mucho pues estar pendiente y abrir la puerta a todo aquel que venga para acogerle, para recibirle, para introducirle y ofrecerle lo que necesita, ¿no? Y si hay una casa, si hay una comunidad, si tú sabes que yendo a este lugar hay alguien que me espera, hay alguien con quien puedo compartir, hay alguien, pues hay un sacerdote con el que me puedo confesar, siempre hay alguien disponible, la sensación de estar en casa es muchísimo más fuerte que si llegas a un centro que por muy bonito que sea, está vacío, ¿no? Bueno, es el mismo efecto que una parroquia. Efectivamente, yo estaba pensando en las parroquias, que cuando el párroco está, empieza, ¿no? Si hay alguien ahí, empieza a haber más gente ahí, y cada vez que vas, exacto, de repente se convierte en un sitio, en un lugar vivo, algo vivo que... Y una pregunta, ¿y qué sinergia tenéis con la iglesia local? O con otros movimientos. ¿Cuál es la presencia de otros movimientos o de otras congregaciones, órdenes en Alemania, concretamente en tu zona, y cómo trabajáis con la iglesia local? Pues desde cuando llegamos hace unos, digamos, 20, 23, 24 años, era muy difícil. Desde el inicio fue muy difícil trabajar con la iglesia local porque pues tiene también una estructura muy fuerte, como he dicho, ¿no? Y pues si tú llegas a ofrecerte o a querer colaborar con proyectos, pues normalmente ellos ya tienen todo lo que en teoría necesitan. Yeah. Ciertamente en los últimos años el declive es tan fuerte, la debacle de la institución es tan fuerte, que poco a poco se iban agradeciendo la ayuda de los distintos movimientos. Y precisamente porque la iglesia institucional es tan fuerte, los movimientos tampoco han tenido tanto espacio. Están presentes de alguna manera, pero no tienen una fuerza institucional como aquí en España, ¿no? Tú aquí hablas del Opus Dei y dices, pues hay la Universidad de Navarra, colegios del Opus Dei por todas partes, o incluso los jesuitas, el Regnum Christi. Las congregaciones más tradicionales sí tienen todavía sus obras. Los jesuitas en Alemania tienen también una presencia, o obviamente los benedictinos, ¿no? Hay conventos benedictinos, monasterios benedictinos de muchísima tradición, con una... Sí, o sea, una presencia muy fuerte, cultural, ¿no? O sea, si tú hablas de María Lag, por ejemplo, cerca de Coblenza, pues es un santuario de la Virgen con un lago precioso, un monasterio de benedictinos muy conocido, en el cual sigue habiendo una comunidad y la gente sigue yendo ahí para rezar. Y, o sea, esa presencia ha disminuido seguramente muchísimo en los últimos 150 años, pero sigue habiendo, ¿no? La presencia de las órdenes tradicionales con los lugares y las propiedades que ellos tenían en su momento. Los nuevos movimientos son los que quizá tienen más dificultad en entrar, porque esta iglesia institucional realmente acapara un poquito todo como el esquema, el espectro, ¿no? de posibilidades. Es muy difícil que un movimiento como el Opus Dei o como el Regnum Christi o la Comunión y la Liberación puedan entrar y de repente fundar una universidad privada o un colegio privado. No tiene cabida, ¿no? El sistema alemán público, la competencia es tan fuerte que no tendría, o sea, sería una inversión enorme para un fruto mínimo, ¿no? No es la estrategia ahora mismo, ¿no? En la circunstancia actual de la sociedad alemana. Entonces, están todos ahí presentes, pero pues un poco como nosotros, ¿no? Fundando pequeños centros que no están dentro de la estructura diocesana eclesial, pero que hacen una labor pastoral relevante, ¿no? Algunos sí toman parroquias,
pero el meterse en ese sistema, el tomar una parroquia, pues implica toda una burocracia, ¿no? Claro. El impuesto eclesiástico de los empleados que tienes, Sí. puedes hacerlo, obviamente, pero pues... Sí, porque me imagino que a nivel de sacerdotes diocesanos, si la debacle ha sido tan grande, pues habrá cada vez más necesidad y Cierto. habrá muchas parroquias que no son atendidas sacramentalmente, ¿no? Exactamente, hay mucha consolidación. Son La diócesis centros de ocio familiar, cultural o social, pero Con suerte. no hay... No hay una vida parroquial. Pienso, por ejemplo, en la diócesis de Tréveris, que es una diócesis tradicionalmente católica, Sí. con una historia, pues, digamos, de más de 1000 años, ¿no? Pues ahora mismo es increíble en los últimos 5 años, 10 años, la consolidación que han tenido que hacer, o sea, de no sé si cuántos cientos de parroquias, son ahora unas cuantas decenas, no llegan a 100 parroquias, creo. Porque no tienen sacerdotes, no tienen suficientes ni sacerdotes ni personal, Ya. tampoco, aunque sean agentes pastorales, que pueden cubrir tantas iglesias como hay en esa diócesis, ¿no? Entonces, el tener que cerrar parroquias, cerrar iglesias, está al orden del día, ¿no? Hay un ejemplo paradigmático que a mí me ilusiona un poco, es el de los Kikos, ¿no? El camino neocatecumenal. En Colonia, ellos fueron acogidos por el cardenal Meissner hace años, y por tener ahí un seminario, ellos forman parte del clero diocesano. Entonces, en el momento en el que el obispo les acoge y empiezan a formarse allí con esa espiritualidad, pues sí tienes cada año un grupo de sacerdotes jóvenes que son formados por los Kikos, que van cubriendo los huecos, ¿no? En la diócesis de Colonia pues tiene esa ventaja, pero solamente hay Redemptoris Mater en Colonia y en Múnich, ¿no? No hay más. No hay otras diócesis que los hayan acogido. Es un es una brote verde, pero... Depende mucho de la iniciativa del obispo. Pues es decir, en el sentido de que es el obispo en cada diócesis el que tiene la capacidad para un poco gestionar. Porque claro, nosotros, debería. Claro, es que esa es la cosa, que lo que Sí. llega aquí a España es que la sinodalidad de esta estructura que es la Iglesia Católica Alemana cada vez va haciendo que parezca que la iniciativa del obispo sea no voy a decir cada vez más irrelevante, porque no es la palabra, sino como que cada vez más matizada por una especie de contrafuerza que es toda esta otra estructura que permite o no permite que se hagan cosas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que no quiero tampoco crear ahora de repente una imagen totalmente como nefasta o sea, yo la tengo ya, ¿eh? Sí, tiene, ciertamente, yo estoy acentuando las carencias, ¿no? Pero pues imaginaos la cantidad de ventajas que tiene también, que ha tenido en la historia. Ahora mismo, sí, creo que es más negativo que positivo, mucho más negativo que positivo el sistema eclesiástico alemán, pero en los últimos 150 años tú vas a cualquier iglesia en un pueblo perdido en Alemania y las iglesias están espectacularmente bien restauradas, con órganos increíbles, en servicio, o sea, tienen servicios de lo mejor de lo mejor, que dices, bueno, ojalá todo el mundo tuviera esa profesionalidad, ¿no? Algunas ventajas tiene también este sistema, ¿no? Pero ciertamente este sistema lo que también tiene es que por la burocratización y por la profesionalización de los gremios eclesiásticos, y porque son gente que trabaja en eso y que tiene su sueldo y que mete también su iniciativa y tiene su poder y su autoridad, la autoridad tradicional del párroco, empezando por el párroco, está muy atada a un consejo parroquial de personas que son a sueldo de la diócesis exactamente igual que el párroco. O sea, puede haber algunos, me imagino que puede haber algunos agentes de pastoral que por tener pluriempleo en distintos foros cobran más que el párroco, sin problema. Y pues que tienen también, pues eso, de parte de la diócesis, por ser el encargado de la pastoral regional o lo que sea, una autoridad superior al párroco. El párroco no puede tomar las decisiones sin la aprobación de estos distintos foros y gremios, ¿no? Y lo mismo pasa con el obispo, que también está sujeto a esos foros, ¿no? Nosotros hace poco hemos construido una capilla en nuestro centro, que ha sido una lucha, porque lo hemos construido todo con donativos de los fieles, ¿no? No hemos recibido prácticamente ayuda de la diócesis, no quiero engañar, o sea, sí ha habido una pequeña ayuda por parte de una fundación, hubo que recorrer todo un camino burocrático para que algo llegara. El cardenal y los obispos auxiliares están totalmente a favor de nuestro centro y de nuestra capilla, la apoyan de todo corazón, y si por ellos hubiera sido nos lo hubieran financiado completamente.
O sea, me consta, porque nos lo han dicho. Pero ellos no pueden disponer de ese dinero, aunque son la cabeza de la iglesia oficialmente, porque hay toda una serie de gremios y hay un foro de... Madre mía. Es increíble. Sí. Eso explica mucho también, o sea, la perplejidad yo creo que nos ha causado estos últimos años, esta carta que leíamos de 2019, ¿no? Pero todos estos años de cierta perplejidad ante lo que qué está pasando en Alemania, qué es lo que pasa con la iglesia alemana. Claro. Es que es una cosa completamente... muy compleja, muy Cuando compleja. ves que en las últimas reuniones del sínodo, los sinodales o los participantes en el sínodo se planteaban si mantener o no mantener la figura del sacerdote. Es decir, Sí, el se están sacerdocio llegando- ministerial tiene sentido el día de hoy. se están llegando a cuestionarse una serie de cosas que dices, este camino de sinodalidad alemán claramente se ha desviado hace mucho Sí. de por dónde había que la intuición original del Papa Francisco sobre este tema. Pero bueno, de todas formas, también hay que fijarse en la parte positiva, ¿no? Y yo pienso en la frase de que por sus frutos los conoceréis, y que efectivamente, por lo que tú nos vas contando, empieza a haber frutos, ¿no? Es decir, cuando sí. tú nos cuentas que has hecho un retiro con 30 jóvenes o que te has llevado de peregrinación a Roma a 15 jóvenes, estamos pensando en jóvenes alemanes de la Alemania de hoy en día, del año contemporánea, 2024, con todas sus con todas sus cuestiones. Entonces, dificultades y problemas. a mí me gustaría que nos contaras un poco sobre estos frutos, que nos contaras experiencias que has tenido muy gratificantes, ¿no? de todo este esfuerzo y toda esta lucha contracorriente, los frutos que ha tenido, y también un poco, si quieres, en un segundo momento, cuáles son, creo que, los retos que tú identificas con los que te encuentras tú ahora mismo en esta pastoral de jóvenes, o los retos con los que se encuentra hoy en día un joven en Alemania, aunque yo creo que ya mucho nos has dicho, pero vamos, no sé si quieres contarnos algo más. Primero de las cosas buenas. Sí. O sea, yo creo que se puede, de hecho, distinguir en dos cosas, ¿no? Una es, dentro de toda esa iglesia institucional, la gente que sigue participando, ¿no? Pues, en la vida parroquial. Yo estoy convencido de que tenemos que tratar de hacer justicia a toda esa gente que, pues de una manera u otra, sigue buscando al Señor. Y también a muchos sacerdotes y a muchos agentes de pastoral que realmente también tratan de transmitir la fe de la mejor manera que pueden, ¿no? Y que hay mucha gente muy valiosa ahí, que son los que más sufren todo ese camino sinodal. Porque pues les pilla totalmente de lleno, les pilla dentro de ese sistema, ¿no? Claro. Y yo estoy convencido de que también parte de nuestra pastoral debe ser apoyar lo mejor que se pueda a esa iglesia que está en decadencia, que está sufriendo mucho, que tratan de transmitir el mensaje y de hacerlo lo mejor que pueden. Entonces, por poner una semillita también ahí, de que no todo es negativo, hay gente muy buena y sacerdotes buenos también por ahí, tratando de hacer un bien muy grande, ¿no? Y una institución así también todavía lo puede hacer y lo hace. Por otro lado, la pastoral que yo hago, o que hacemos también muchos otros movimientos, a mí, por ejemplo, lo que me fascina es lo poco que uno tiene que invertir para, pues, bueno, hay que picar piedra, ¿no? Pero en el momento en el que tú encuentras un joven convencido y auténtico, es una bomba, ¿no? Pienso en países como España o Italia o países de Latinoamérica en donde todavía hay una cultura más católica. Tú puedes hablar montas un retiro y pues te vienen 30, 40 jóvenes y puedes predicar y sabes que hay una sintonía, ¿no? También te digo que un retiro en España que vayan 30 o 40 jóvenes te das con un canto en los dientes, que tampoco creo que sea una cosa tan frecuente. Bueno, a lo mejor en esta burbuja, estoy idealizando España. Esta burbuja de la zona oeste de Madrid o de Madrid, a veces de Madrid, de Getafe, hay más. Claro. Pero yo creo que te sales de este entorno y es un poco un cura que quiera tenemos pendiente hacer un Dalroy sobre la situación de la iglesia en España fuera de los focos de Madrid. Yo quiero pensar un cura que sí. se quiera, por decir algo, me lo estoy inventando, pero un cura que quiera montar un retiro de jóvenes en Teruel, o sea, si le llegan 5, yo creo que vamos, tiene suerte. Gracias a Dios. Claro, no, sí, te entiendo. Yo lo que, bueno, quizá no es el mejor punto de comparación España, pero pienso Latinoamérica o Italia, ¿no? Que hay más tradición de esto, es una pastoral más agradecida. Sí. Tú ofreces algo como sacerdote y sabes que va a haber una respuesta. Aquí no, aquí te lo tienes que trabajar un poco más, pero en el momento en el que tienes a un joven alemán convencido o que ha hecho una experiencia personal, ¿no? de un encuentro con Cristo, de un encuentro con una fe viva, que él vive en su día a día y que lucha por ella, aunque con muchísimas dificultades, se convierte en algo sumamente atractivo, ¿no? Empezamos hace 2 años un grupito de chavales de entre 16 y 20 años y
empezamos un fin de semana con 12 jóvenes, chicos y chicas de familias católicas tradicionales, y pues un poco porque ellos tenían sed y querían, ¿no? Y después de 1 año y medio, casi 2, ahora en el grupo que tenemos con ellos son ya más de 160. Yo no he tenido el tiempo ni las posibilidades de promover, ni de... Ha sido de boca en boca, ha sido por ellos ir invitando amigos, ir arrastrando, por el fenómeno de decir, pues aquí hay algo que me llama, que me nutre, que me sacia, y yo quiero volver, ¿no? Y este año ofrecemos, por ejemplo, 5 fines de semana para este grupo. Estamos empezando con la misma dinámica porque hemos visto que ayuda con estudiantes universitarios de edad más o menos a partir de los 20 años hasta los 25. También en Alemania no hay este fenómeno de la gente que hace formaciones profesionales o que ya empieza a trabajar. Entonces lo estamos intentando de edad o de estado vital. Estamos intentando hacer la pastoral más bien por etapas de vida, ¿no? Efectivamente. Y tengo la confianza y ya estamos preparando un encuentro ahora para octubre y sé que hay muchos interesados, o sea, se nos va a llenar la casa. Para mí es un poco la belleza de ver que efectivamente hay sed, hay necesidad, y que sí tenemos un mensaje. Hay un mensaje que es perenne, que hace 2000 años tenía toda su belleza, todo su peso y todo su esplendor, y lo sigue teniendo al día de hoy, ¿no? Y sea en la Rusia, en la Siberia fría comunista, sea en Alemania, en la Alemania postcristiana, atea y con una iglesia decadente, sea en la España, sea en Madrid, sea en la España rural, o sea en Latinoamérica o en África o donde sea, el mensaje de Cristo es relevante y tiene una eficacia perenne, hoy, ayer, mañana y en donde sea, ¿no? Para mí es precioso verlo en Alemania. También para mí es un misterio, ¿no? Yo soy español, vengo de otra cultura, soy muy joven, no tengo experiencia, y ver que mis pinitos pastorales y el esfuerzo que hago también con ellos, hago mucho equipo con ellos, ver que da tantos frutos, me motiva mucho, ¿no? Me da mucha esperanza y me hace ver también que el Espíritu Santo efectivamente existe y actúa, porque humanamente hablando lo que yo hago no tiene ningún sentido, o sea, no se explica. Y yo cada día me sorprendo cuando veo que hay gente que me doble en edad y que viene a pedirme consejo espiritual o que viene a confesarse conmigo, o jóvenes que por una charla que yo doy en mi alemán pocho les mueve hasta lo más profundo y les lleva a un camino espiritual. Dices, ¿qué es esto, no? Aquí hay algo que me supera. Yo creo que ese es un poquito el secreto, sea en Alemania, sea aquí, ¿eh? Yo no creo que eso cambie. Sí. Creo que es lo mismo en todas partes. Y la juventud con la que tú interactúas, ¿son católicos huérfanos? ¿Son católicos apagados que se encienden? ¿Son no católicos que conocen esto? Tenemos la mezcla más salvaje que yo he podido encontrar hasta ahora en el mundo católico, ¿no? Porque pues tengo conversos, pues conversos de hace poco, conversos de hace unos años que ya están... Pero ¿cómo llegan? ¿Cómo salen de donde están y acuden a un centro apostólico o a una parroquia o a un sacerdote? Yo no sé si lo describo demasiado fácilmente con la palabra sed, pero yo estoy convencido de que toda esta gente, consciente o inconscientemente, tienen una sed enorme. Y en el momento en el que encuentran, por carambola, por invitación, por lo que sea, ¿no? O sea, tengo el caso, por ejemplo, de una pareja que tiene un niño precioso, están esperando ahora a otro. Ellos nos encontraron por una misa que ofrecíamos en Colonia, que era una misa planeada también un poquito para salir al paso, una misa con música un poco adaptada para jóvenes, con una predicación también muy provocativa para jóvenes universitarios. Sí, con un estilo con jóvenes que también te daban la bienvenida al llegar a la misa, después de la misa con un pequeño pisco labis y intercambio, pues ver ahí el sacerdote hablando con los jóvenes entremezclado, y jóvenes tan pues cool, ¿no? O sea, gente realmente muy guay, que te está hablando de temas profundos. Pues era una provocación. Lo dejamos de hacer hace unos años, hace un año más o menos, porque ya tenemos este centro y queremos concentrarnos allí. Ofrecemos misas de ese estilo, pero en esa misa en Colonia, un joven de familia polaca, pero tampoco tan... sí, o sea, practicante, pero vamos, sin una experiencia muy viva con el Señor, pues le encantó. O sea, una experiencia que le encantó. Se trajo a su novia de Serbia, no bautizada, le encantó.
y empezaron un camino de catecumenado. Ella se bautizó en nuestra comunidad, después se casaron, también celebraron la misa en nuestro centro, o sea, bueno, la misa en una iglesia cercana porque no cabían, y luego el evento fue en nuestra casa. O sea, es que es un lugar también que es muy familiar para la gente celebrar su cumpleaños, su boda, sus bautizos en nuestra casa, ¿no? Es como la casa de todos. Y yo pienso, esta mujer nos conoció de rebote por una misa que les llamó la atención. O sea, es algo diferente a lo que encuentran en las parroquias, ¿no? Pero hay una sed ahí. Si no, no se explica. O sea, es una persona que no conocía la fe y que no le estaba buscando activamente. Ni siquiera era consciente de que tuviera esa sed hasta que la encontró, ¿no? Claro. Amigos que te invitan, ¿no? Tenemos ahora también varios casos de gente que se está preparando para el bautismo. Adultos en nuestro centro. Pues gente que te ha invitado, has hecho una experiencia de esta comunidad y dices, ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí? Que me falta en mi vida y que me provoca, que me hace tan feliz, que me da sed, ¿no? Y claro, más, pero me imagino que no solamente acudirán a esos pequeños reductos galos de vida sacramental todavía en Alemania, sino también a otras cosas. Por ejemplo, estoy pensando en el Islam, ¿no? Que está haciendo en Alemania, pues teniendo un crecimiento, construyendo mezquitas. ¿Tú has tenido alguna experiencia con este fenómeno? Hace muy poquito, hace 2 semanas hablaba con un chaval que de hecho ahora está otra vez en la iglesia y a tope. De hecho estaba en un curso de discipulado con nosotros de 3 semanas, pero él los últimos años, pues por crisis laboral, familiar, de todo tipo, no recibió una respuesta tampoco satisfactoria, ¿no? En la iglesia, porque él es bautizado católico. Se salió de la iglesia oficialmente, que en Alemania es algo muy común, muy típico. O sea, oficialmente de que firman una o sea, apostasía dejas de pagar el impuesto eclesiástico, por ejemplo, y eso ya es una forma de oficialmente salirte de la iglesia, o en el registro civil o en el registro parroquial simplemente declaras que ya no te sales. sí, Esto, hay cientos de miles de salidas de la iglesia católica cada año, desde hace años. O sea, el número de bautismos comparado con el número de salidas de la iglesia es catastrófico, de verdad. Eso sí es algo que da miedo. Asusta mucho, ¿no? Por otro lado, como digo, la esperanza son esos grupos pequeños donde se vive una fe viva y donde pues hay un florecer, ¿no? Pero lo que es a nivel social, el contraste es enorme, la cantidad de salidas de la iglesia es enorme. Y este joven salió de la iglesia y estuvo por una amiga musulmana que en ese tiempo de crisis le atendió, le escuchó, le dio espacio, por así decirlo. Pues eso a él le causó este mismo fenómeno, ¿no? De la sed de sentido, claro, la sed de que buscas donde haya propuestas, luego te saciará o no te saciará, pero... Exactamente. Entonces él pues estuvo por un tiempo visitando la mezquita y viviendo una fe islámica. O sea, él mismo se considera que por un tiempo él fue musulmán, ¿no? Después tampoco al muy poco tiempo tampoco vio que fuera algo que le fuera a satisfacer y acabó buscando en otras en otras fuentes cristianas o cristianoides, ¿no? Estuvo con los mormones, que tampoco le abrieron mucho las puertas, y al final por providencia divina acabó volviendo a casa. Volvió a casa. Y en este caso gracias al camino neocatecumenal volvió a casa, ¿no? Mira. Y hace poco hizo una experiencia fuerte con nosotros, un chico fabuloso que dio un testimonio precioso. Yo esto lo sé porque él mismo lo testimonió. Pero me sorprendió porque dices, es un chico que si yo no me lo hubiera contado él, jamás me hubiera pensado que él fue musulmán. Sí. Y una cosa que también, hablando de este sistema tan complejo y extraño a nosotros de la iglesia alemana, estoy viendo que todas estas salidas de la iglesia oficiales que se dan también están haciendo merma en el aparato, porque ya hay menos impuestos, entonces ya empiezan a... ¿no? Exactamente. Entonces, al final parece como que este elefante va a caer en algún momento. Exactamente. A este ritmo. Y la pregunta es cuándo, ¿no? Porque claro, tiene tanta fuerza que, o sea, es un aparato tan grande que por más que las salidas sean masivas, esto puede durar todavía años, ¿no? Claro. Pero que va a romperse es evidente, y por eso el camino sinodal es uno de los motivos del camino sinodal, yo creo, ¿no? Que ven que el sistema se rompe, que se resquebraja, que hay que hacer algo, que hay que cambiar algo. También los obispos alemanes son muy criticados. Yo tengo mi propia teoría, y aquí la digo con mucha libertad porque me siento en confianza, pero yo creo que si el pilar de la vida espiritual de un cristiano es la fe, la esperanza y la caridad, los obispos alemanes, muchos de ellos, han perdido lo primero de todo, la esperanza.
si tú ves en tu diócesis que durante años, cada año, hay decenas de miles o cientos de miles de católicos que salen de la iglesia, pues en algún momento te preguntas ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar para que esto no pase así, ¿no? No sea así. Y con el lastre de los años y el desgaste, yo sí me puedo creer que muchos de ellos buscan cambios, buscan acomodarse a los tiempos, al mundo, un poco para tratar de parar, de contener, o sea, de satisfacer un poquito la necesidad mundana de la gente, acomodarse con tal de que esto no se desangre más, ¿no? Y yo creo que lo siguiente que pierdes después de perder la esperanza es la fe. Y hay obispos alemanes en los que escuchas y dices, este hombre no cree. Claro. Porque si puede hablar con tanta soltura y contra elementos doctrinales fuertes de nuestra fe católica, ahí es que ha pasado algo en lo profundo de su corazón que me da más compasión y lástima que rencor. O sea, yo pido que recemos muchísimo por estos obispos porque lo necesitan, ¿no? O sea, son hombres de Dios que deberían estar pudiendo guiar a sus ovejas y no lo están pudiendo hacer, ¿no? Esto se suma también a que durante mucho tiempo en Alemania, pues las grandes referencias teológicas, yo estoy pensando en Karl Rahner, por ejemplo, y luego otros grandes jesuitas y profesores de la misma corriente, de la misma escuela de Karl Rahner, pues han defendido un historicismo que ha estado a la base del famoso aggiornamento del posconcilio. y que, por ejemplo, a mí es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Lo que cuesta a los teólogos alemanes, sobre todo los más recientes, el concepto de la impasibilidad divina, que para ellos es casi escandaloso, ¿no? Hablar de un Dios que no cambie, ¿no? Que no se amolde, que no se ajuste a las necesidades y a las preocupaciones. También hay que entender que el pueblo alemán es un pueblo que ha sufrido mucho en el siglo XX. Hay que entender que es un pueblo que todavía arrastra muchas heridas de la posguerra. Traumas, sí. Y esto también ofrece un cierto contexto cultural en el que todas estas cosas como que son piezas de un puzzle mucho más complejo, ¿no? Pero es verdad, yo que coincido con lo que tú dices, que cuando uno lee y uno escucha a estos obispos, a estos pastores, pues siente lástima porque te das cuenta que son hombres que han perdido la esperanza y algunos la fe. Sí, esto es un fenómeno al que nos vamos a tener que acostumbrar cada vez más, y no solo en Alemania, pero... Luego hay otros, también por darle el tono positivo, que por contraste tiene una fuerza espectacular, ¿no? Un cardenal Wölki está sufriendo también mucho por campañas de todo tipo, ¿no? Contra su persona, y pues el tema de los escándalos también en la iglesia de abuso en la diócesis de Colonia, pues se lo están echando a él como si fuera la persona, ¿no? O sea, se lo están tomando como el chivo expiatorio, que puede haber cometido errores de comunicación seguramente, pero es un hombre que está luchando contra viento y marea, y es uno de los pocos baluartes y representantes de un catolicismo tradicional ortodoxo. O pienso en el obispo de Passau, que es un obispo joven, salesiano, buenísimo. De hecho, es muy interesante todo lo que escribe, por si lo queréis seguir. Se llama Stefan Oster, Oster se escribe en español. Muy, muy, muy capaz, muy inteligente, era profesor universitario. Él es como un hijo espiritual de Ferdinand Ulrich, un poquito también de la escuela de von Balthasar, realmente un hombre brillante, y que él sigue dentro del camino sinodal y no se ha querido salir para seguir dialogando con estas personas. O sea, él sigue con la esperanza viva de poder, aunque sea como una barquita pequeña, navegar adelante, ¿no? Como iglesia, ¿no? Es un hombre que llena también de esperanza a los católicos de bien en Alemania. Y que sí, para mí es un paradigma de un obispo bueno, de un obispo, un pastor, como podría haber sido San Atanasio en su tiempo, ¿no? Como podría haber sido estos padres de la antigua iglesia que luchaban en un contexto hereje, ¿no? Muy similar al actual. Que quizá, o sea, no, como digo, yo quisiera cada vez matizar, ¿no? Que no es, o sea, que dentro de ese espectro hay gente muy buena dentro de ese sistema, de esa iglesia, que sigue queriendo hacerle bien. O sea, no quiero que ahora la gente se quede con la imagen de que la iglesia alemana es todo de depravación, ¿no? Has dado la imagen contraria, en el sentido de que hay muchos motivos para la esperanza. Sí. Dentro de un panorama que para mí personalmente era completamente desconocido,
También quería preguntarte, porque en un momento al principio habéis dicho que la iglesia luterana está también De capa caída. de capa caída, al mismo nivel que la católica. Más por debajo, mucho más por debajo. O sea, la iglesia, si hablamos de protestantes, yo creo que mi impresión es, habría que buscar estadísticas para tener algo objetivo, pero mi impresión por lo que yo veo en mi día a día es que la iglesia protestante más relevante es la evangélica. Y la iglesia evangélica sí está en una decadencia como la católica. La luterana tuvo su decadencia hace ya mucho y es ahora muy pequeña. Y los que son luteranos yo creo que lo son de verdad también de corazón y de conciencia, ¿no? Pero yo es mi opinión, ¿no? Considero que ha habido como una especie de reforma dentro de la reforma, y si la reforma original fue la que llevó al luteranismo, dentro del protestantismo luterano alemán tradicional, ha habido también en estos siglos una reforma que ha llevado a las iglesias evangélicas alemanas, ¿no? Sí. Sea la nacional, más institucional como la católica, o sea lo que llaman en América las Free Church, ¿no? Las Freikirche en el ámbito alemán, que hay muchas y que también tienen, pues pueden llegar también a ser muy muy vivas, ¿no? Hay algunas que están muy florecientes, que podrían ser equiparables a los movimientos en la Iglesia Católica. Pues nada, tenemos que terminar ya este episodio porque se nos está yendo un poco de tiempo, pero antes quería yo mencionar, porque no lo he mencionado al principio, que además de toda esta labor de la que hemos estado escuchando, el padre Ignacio, el padre Nacho, se está sacando además el doctorado en filosofía, además estudiando a dos autores, sobre todo a Bernard Lackebrink, que es un autor todavía por descubrir, que yo creo que ha aportado mucho al tomismo, pero todavía es uno de estos autores que está por descubrirse todavía, y a Siebert, ¿no? Que es otro también autor, otro gran tomista dentro de la tradición alemana. Y lo digo también porque estamos hablando de un sacerdote que está con una demanda de pastoral, de atención espiritual, de atención sacramental en Alemania enorme, que además está intentando sacarse su tesis, que está trabajando mucho, aunque no lo parece, porque ahora mismo estamos en la casa de nuestros padres hablando con muchísima tranquilidad, con una cerveza en la mano, súper agradablemente. Esto no es lo normal para nada en su caso, ¿no? Él tiene un horario frenético y tiene un calendario frenético. Entonces, pues para que lo encomendemos mucho y para que encomendemos también mucho a la iglesia alemana, ¿no? Que está pasando por este momento histórico tan complicado y que está necesita santos y necesita contrarreforma y necesita todo lo que se necesite para volver a reflotar la iglesia como Dios la quiere. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, por supuesto. ¿Cuál es la situación actual entre lo que es el episcopado alemán y el Papa Francisco, el resto de la iglesia? Pues es una situación tensa. Es una tensión que está ahí latente y pues yo creo que eso también es un motivo de oración. Pedir muchísimo por los obispos alemanes que tengan el valor de pues acoger y custodiar el mensaje cristiano, que es un tesoro que llevamos en vasos de barro, ¿no? Que no es algo de lo que podamos disponer y cambiar y modificar. Yeah. Y es un poco la lucha o la tensión que hay entre el Vaticano, el Papa Francisco y los obispos. Pues la línea del Papa es también decir, hay una apertura al diálogo, adelante, pues también ved los signos de los tiempos y predicad a la sociedad y a la Alemania actual, pero lo que los obispos muchas veces están haciendo es un acomodarse al mundo, no eso que se habló en su momento, al menos en los medios de comunicación, de un posible cisma y tal, sí. ¿Eso es algo real? Yo creo que sí, que no hay que descartarlo. Creo que nadie en este contexto lo quiere, o me puedo imaginar que poca gente lo quiera, ¿no? O sea, a lo mejor hay alguien ahí en Alemania que realmente sí lo está promoviendo y buscando, pero nadie lo hace abiertamente, nadie lo declara públicamente. Y creo que el Papa también seguramente lo quiere evitar a toda costa, y lo entiendo. Y sí, creo que es también una intención de oración fuerte, o sea, que no se llegue tan lejos, que ojalá todas las personas implicadas puedan recapacitar y puedan, pues sí, dar los pasos que haya que dar para seguir lo que diga Pedro, ¿no? Lo que la Iglesia pida. Creo que es posible, yo lo sigo esperando, y también creo que es muy importante que rezamos por todas las personas que están metidas ahí, con un corazón bueno, que buscan un bien, y a veces con confusión, o muchas personas que lo ven clarísimo y sufren, simplemente estando ahí dentro,
y buscan hacer un bien, buscan avanzar la Iglesia, buscan que el mensaje de Cristo llegue a las personas y se están encontrando con una circunstancia muy muy dura, ¿no? Muy confusa. Pues muy bien, vamos a terminar ante todo primero con recomendaciones, que esto es algo que siempre hacemos. No sé si nos quieres recomendar tú pues alguna referencia, algún libro, algo que nos ayude un poco, o que ayude a los que nos escuchan a profundizar un poco más en estos temas que hemos estado tratando. Claro. Sea por la parte de la pastoral juvenil, algún libro que tú quieras recomendar más para jóvenes o lo que sea, o sea más por la parte de la situación de la Iglesia en Alemania, para informarse mejor, lo que sea. Digo, para la Iglesia en Alemania el problema es que también muchos textos están en alemán, ¿no? Sí. Pero yo he mencionado al cardenal Stefan Oster. Si hubiera algo traducido de él, yo lo recomendaría. Todo lo que ha escrito, sea a nivel de teología como profesor, sea también como obispo, sus discursos, sus textos son siempre joyas. Lo recomendaría muchísimo. Pues también los textos que ha ido publicando el Papa Francisco, que ha publicado la Congregación para la Doctrina de la Fe en los últimos años, los discursos sobre la Iglesia de Alemania, creo que esas son las mejores fuentes para leer directamente sobre la situación de la Iglesia, ¿no? Los artículos en los periódicos muchas veces no te informan, muchas veces te desinforman más de lo que te informan, ¿no? Entonces quizá ir a esas fuentes. Y para la pastoral con jóvenes, a mí algo que me está ayudando mucho, tengo que decirlo, es lo que yo mismo he bebido en España y en Italia, ¿no? Hay un sacerdote italiano que yo aprecio mucho, que tuve el gusto de conocer en Roma, don Fabio Rossini. Se están traduciendo muchas de sus obras al español. Y yo tengo que decir que él, en mi teología en Roma, me inspiró mucho para hablar a jóvenes en la Europa actual. Y yo sí me considero cada vez más un discípulo de él, de alguna forma, ¿no? Bueno, discípulo solo del Señor, sí. El único maestro es Jesucristo, pero sí he tenido un gran ejemplo en él y tiene muchos libros lo que muy he leído buenos. de él me ha gustado mucho. Sí, muy pastoral, pero a la vez muy profundo. Es un doctor en Sagrada Escritura, un hombre con mucha experiencia. Sí, sí. Bueno, yo no voy a recomendar nada de actualidad, evidentemente, porque desconocía muchísimo la Iglesia alemana. Sí había pensado, para aquel que le interesara conocer un poco esa reforma, ese momento de ruptura que ha llevado también pues, en parte a este sistema estatal y tal, que tiene que ver con ello, es una biografía de Lutero, de García Villoslada, que es un clásico. Está en la Biblioteca de Autores Cristianos, son 2 tomos. Y a mí me dio mucha luz para entender lo que había pasado, porque yo entendía y uno se puede quedar con las ideas divulgativas que hay sobre el asunto, pero te explica muy bien el contexto, la situación y luego la teología, cómo se aparta, cómo se separa de la Iglesia, la propuesta de Lutero, ¿no? Sí, sí, yo estaba pensando en algún libro, porque los hay, y hay varios que hablan sobre un poco la situación de la Iglesia alemana antes del Concilio Vaticano II y después del Concilio Vaticano II, que yo creo que pone muy en contexto toda esta situación, pero yo creo que es más amable la biografía de Benedicto XVI de Ratzinger, Mi vida, que trata de alguna manera estas cuestiones, sí. Y luego también hay otra biografía, la de Peter Seewald, sí. que una vida, ¿no? Benedicto XVI, sí, una vida, o Joseph Ratzinger, una vida, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero vamos, lo pondremos ahí en la descripción, en la que también se aborda, sobre todo porque Benedicto XVI trabajó activamente, fue de los teólogos más al inicio del concilio más progresistas, por decirlo así, en muchos temas. Llegó un momento en el que durante el concilio él mismo vio que la cosa se estaba yendo de las manos y que aquello no iba a acabar en buen puerto, y empezó a dar marcha atrás y empezó a... No es que diera marcha atrás, sino que definió muy claramente cuál debía ser realmente el alcance del concilio en muchos de los temas que hemos tratado. Y yo creo que en ese sentido también fue un profeta de lo que podía pasar si el concilio se tomaba o se interpretaba de una manera equivocada, ¿no? Que es como después se ha hecho. Y yo creo que estas 2 biografías pueden ayudar a arrojar luz sobre este momento histórico a través de la mirada de la vida del Papa Benedicto XVI, que fue un actor central en todo esto. Y ya que lo mencionas, por poner la puntilla, muchas de los libros, entrevistas que le han hecho a Papa Benedicto contienen también preguntas sobre la situación de la Iglesia en Alemania, que quizá no es del día de hoy porque el Papa falleció ya, pero en todos estos libros, entrevistas, Sal de la Tierra, Luz del Mundo, siempre hay párrafos que son realmente maravillosos, porque él describe con lucidez la situación de la Iglesia en Europa y también específicamente en Alemania. Pues nada, muchísimas gracias, Nacho, por este momento. Tengo que decirte que eres mucho mejor que
que tu hermano. No es cierto. No, las Vas a ser comparaciones son nuestro odiosas. Nuestro tomista de referencia, te va a quitar el título. No. Ahí, con perdón, ahí yo me consideraría discípulo de mi hermano Javier. Bueno. Estoy muy por detrás. Al menos yo fumo en pipa. Eso es algo en lo que Nacho todavía no está Todavía instruido. tiene que iniciarse. Está en esa fase de iniciación. Iniciado estoy, pero no instruido. Que pues muchísimas gracias y hasta otra. Hasta pronto. Encantado. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.